Una de las partes más importantes de un smartphone es justo el procesador, y en esta ocasión vamos a hacer un análisis, una comparativa entre dos de los mejores procesadores para la gama media de este año 2021. ¿Y de cuáles estamos hablando? Pues de los encargados de mover al Xiaomi Mi 11 Lite y al Poco X3 Pro. Específicamente estamos hablando del Qualcomm Snapdragon 860 y del Qualcomm Snapdragon 780. Sin más dilación, quédense para ver cuál de los dos es la mejor opción para ustedes. Sean bienvenidos a EasyTech for All y comencemos. Comencemos analizando el hardware interno del Snapdragon 860. En cuanto a su tamaño base de fabricación es de 7 nanómetros, contamos con una CPU de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits y tiene como núcleo principal al Creo 485 que trabaja en una frecuencia máxima de 2.96 GHz. En cuanto a la GPU, contamos con la Adreno 640. Ahora vamos al apartado de conectividad y aquí vamos a ver que tenemos conectividad 4G Dual SIM y tenemos una velocidad máxima de descarga de 2 gigabits por segundo y de subida 316 megabits por segundo. Está presente el Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y el NFC. En cuanto al apartado de cámaras y vídeo, vamos a ser capaz de procesar fotos de hasta 192 megapíxeles, grabar vídeos en resolución 4K a 60 frames por segundo y también vamos a poder colocar pantallas de resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de pantalla de 90 Hz. También está presente el HDR10 Plus que nos asegura una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Ahora pasemos al apartado de las memorias y aquí vamos a ver que es compatible con memorias RAM del tipo LPDDR4X que trabaja a una frecuencia de 2133 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB y en cuanto al tipo de almacenamiento interno es UFS 3.0. Un dato adicional que les puedo brindar acerca de este procesador es que es básicamente un Snapdragon 855 repotenciado, ya que contamos con un 15% adicional en cuanto a potencia de su CPU y su GPU en comparación con ese procesador. Ahora pasemos a ver el hardware interno del Snapdragon 780. En cuanto a su tamaño base de fabricación es de 5 nanómetros, contamos con una CPU de 8 núcleos con arquitectura de 64 bits y tiene como núcleo principal al Creo 670 que trabaja a una frecuencia máxima de 2.4 GHz. En cuanto a la GPU, contamos con la Adreno 642. Ahora vemos el apartado de conectividad y aquí vamos a ver que tenemos conectividad 5G Dual SIM y la máxima velocidad de descarga que puede tener es de 3.3 gigabits por segundo. Está presente el Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y el NFC. Ahora pasemos al apartado de cámaras y vídeo. Aquí vamos a ver que podemos tomar fotos de hasta 192 megapíxeles, grabar vídeos en resolución 4K a 30 frames por segundo y colocar pantallas de resolución Full HD Plus con una tasa de refresco máxima de hasta 144 Hz. También está presente el HDR10 Plus que nos va a asegurar una excelente calidad en cuanto a la visualización de vídeos. Pasando al apartado de memorias, vamos a ver que es compatible con memorias RAM del tipo LPDDR4X que trabaja a una frecuencia de 2133 MHz. En cuanto a la máxima capacidad que pueden tener estas memorias es de 16 GB. Por último, pasemos a ver las tecnologías con las que cuentan estos procesadores. En este caso ambos pertenecen a la misma compañía y debido a eso pues ambos comparten las mismas tecnologías que vamos a mencionar a continuación. La primera de ellas es Snapdragon Elite Gaming. Esta tecnología se va a encargar de brindaros una excelente calidad en cuanto al audio ya que es compatible con Dolby Atmos. Adicional a esto contamos con el Qualcomm Acoustic Audio que se va a encargar de eliminar el eco y esto es algo muy útil para los streamers. En este caso pues al tener más de un dispositivo de entrada de voz se puede generar este eco. Adicional a esto contamos con el Qualcomm Game Quick Touch que se va a encargar de reducir la latencia táctil hasta en un 20% en comparación con su predecesor y esto es algo muy útil ya que va a reflejar de manera más rápida nuestras acciones en nuestros juegos. Adicional a esto contamos con el Ultra Smooth Gaming que se va a encargar de brindarnos una excelente fluidez en cuanto a los gráficos ya que nos va a brindar una tasa de refresco de pantalla de hasta 144 Hz. Ahora pasemos a la siguiente tecnología, Qualcomm Game Color Plus. Esta tecnología se va a encargar de mejorar el contraste y la saturación de los colores con el fin de brindarnos colores más vívidos y mejorar el rango dinámico de estos. La siguiente tecnología se llama Qualcomm Spectra ISP y nos va a permitir grabar vídeos en formato HDR mientras aplicamos el efecto bokeh. Adicional a esto vamos a poder grabar vídeos en resolución HD hasta 480 fotogramas por segundo. También vamos a poder tomar fotos y grabar vídeos con una baja iluminación. Por último tenemos el Qualcomm 3D Face Recognition que se va a encargar del reconocimiento facial en 3 dimensiones por medio de 3 cámaras, con lo cual nos va a asegurar una buena precisión y una excelente confiabilidad en cuanto al desbloqueo facial.
Y ahora llegó el momento de hacer el resumen comparativo entre ambos procesadores y entre las principales características en las cuales se diferencian están las siguientes. Por ejemplo, el tamaño base de fabricación. En el caso del Snapdragon 860 tenemos un tamaño base de 7 nanómetros y en el Snapdragon 780 uno de 5 nanómetros. Ahora, ¿cuál es mejor? Pues el menor, el que tiene 5 nanómetros, y algo adicional que les puedo decir que es justo el tamaño base de fabricación que también tiene el Snapdragon 888, lo cual nos va a asegurar una buena potencia y eficiencia energética. Ahora pasemos al apartado de conectividad y vamos a ver que tenemos conectividad 4G Dual SIM para el Snapdragon 860 y 5G Dual SIM para el Snapdragon 780. ¿Cuál de los dos es mejor? Pues obviamente las redes 5G, ya que nos van a permitir una conexión a internet más veloz, y esto puede ser algo muy útil en el caso de los streamers y las videoconferencias. Pero también es algo muy relativo, ya que en mi caso no contamos con una buena cobertura en el caso de las redes 4G, y en ese caso pues obviamente no sería muy conveniente para mí comprar un smartphone que cuente con conectividad 5G, ya que no podría aprovechar al máximo esa conectividad. En el apartado de fotos y vídeos podemos grabar vídeos en resolución 4K a 60 frames por segundo para el Snapdragon 860 y 4K a 30 frames por segundo para el Snapdragon 780. En cuanto al apartado fotográfico, pues en este caso están empatados, ya que ambos pueden tomar fotos a una resolución de 192 megapíxeles. Por último, antes de darles una puntuación en cuanto a la potencia y la eficiencia energética de ambos procesadores, me gustaría mostrarles dos imágenes que tienen que ver con el Antutu Benchmark. La primera imagen corresponde al Poco X3 Pro, que porta un procesador Qualcomm Snapdragon 860 y tiene como puntuación 469.596 puntos. Y en la parte inferior vamos a poder ver una gráfica de temperatura en la que podemos apreciar que la temperatura máxima, la temperatura pico en este caso, es de 43.5 grados centígrados. En el siguiente caso contamos con un Xiaomi Mi 11 Lite que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 780. En este caso contamos con 516.825 puntos, y en la parte inferior tenemos una gráfica de temperatura en la cual podemos apreciar un pico máximo de 41 grados centígrados. Y en esta parte están muy parejos, pero tenemos una ligera diferencia a favor del Qualcomm Snapdragon 780, y por eso mi puntuación es la siguiente. En cuanto a la potencia, le doy al Snapdragon 860 7 puntos y al Snapdragon 780 8 puntos. Y en cuanto a la eficiencia energética, le doy 7 puntos al 860 y al 780 8 puntos, debido a que tiene una temperatura de trabajo menor que la de su contrincante. Y en cuanto a la potencia, pues obviamente hay una diferencia aproximadamente de 40.000 puntos, y es por eso que considero que el Snapdragon 780 a modo general pues es un procesador ligeramente más potente que el Snapdragon 860. Y ahora llegó el momento de decidir cuál de los dos es el mejor, y en este caso pues yo considero que el mejor de los dos viene a ser el Snapdragon 780, debido a que tiene una mejor tecnología de fabricación, ya que cuenta con un tamaño base de 5 nanómetros y también tiene una ligera potencia y eficiencia energética superior en cuanto al de su contrincante. Pero si no consideras importante la conectividad 5G, una buena opción sería para ti el Snapdragon 860, ya que en términos económicos pues es ligeramente más barato que el Snapdragon 780. Y ahora si me preguntan cuál de los dos es el mejor para el apartado gaming, pues les podría decir que literalmente es un empate, ya que en ambos casos pues tienen una GPU muy parecida y casi igual de potente, pero sí se diferencian en cuanto a la CPU, y hay una diferencia a favor del Snapdragon 780. Y eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben, cuídense mucho, lávense las manos y hasta pronto.